que algunos alimentos también son factores importantísimos en el paciente migrañoso. Porque miren, hay algunos alimentos y algunas bebidas que pueden que se desencadene un ataque de migraña. Uno de esos alimentos es el alcohol, especialmente el vino tinto. Es muy importante en la historia clínica preguntar cuál es el tipo de dieta habitual que lleva la persona, cuáles son esos alimentos que probablemente estén desencadenando los episodios de migraña. Inclusive en pacientes que tienen esas migrañas muy frecuentes, se les pide que lleven un diario de los alimentos que consumen. Y con esto entonces vamos a hacer el análisis de cuáles son algunos de los alimentos que pueden llegar a desencadenar estas crisis. Ahora, hay algunos alimentos que, como sabemos, tienen saborizantes artificiales y que contienen glutamato monosódico. Este tipo de químicos también afectan toda la parte de los neurotransmisores en la corteza cerebral y que también generan alteraciones a nivel vascular y que también desencadenan las crisis migrañosas. También en los ciertos alimentos podemos encontrar algunos tipos de quesos, sobre todo porque los quesos tienen tiramina y entonces también lo mismo, ¿no? Desencadena las crisis migrañosas. Las carnes también, cuando se conservan en nitratos, sobre todo chocolates, como ya comentaba, y algunas semillas, como por ejemplo las semillas de calabaza o las pepitas, como le decimos aquí en México, semillas de girasol, cacahuates, también son alimentos importantísimos en los que tenemos que restringir la dieta. Ahora, hay algunas personas que ingieren estos alimentos y a lo mejor tienen una crisis migrañosa sin dolor, porque recuerden como vimos al principio, no todas las crisis de migraña, no todas las migrañas cursan con dolores de cabeza. Entonces, tú como terapeuta tienes una herramienta extraordinaria que es la bioenergética, en esta comunicación no verbal, binaria, en la que tú puedes hacer el rastreo de cuáles son los alimentos que tendrías que retirar de tu paciente. ¿Ok? Ahora, hay algunos factores genéticos en donde también están implicados como la etiología directa. Hay un tipo raro de migraña, que es la migraña hemipléjica familiar, en donde está asociada con defectos genéticos en los cromosomas 1, 2 y 19. Obviamente aquí ya tendríamos ya que meternos en otro tema muy específico con los componentes genéticos de la migraña, pero pongo este ejemplo porque para las personas que sepan de reprogramación celular o que sepan hacer la terapia cromosómica, pues bueno, tendrías que enfocarte muy bien en los cromosomas 1, 2, 19, irte muy bien a cada uno de los genes que están implicados y hacer la respectiva programación. Porque bueno, recordemos que si hay un antecedente en la historia clínica, un antecedente familiar de migraña, probablemente esa persona o los descendientes también puedan llegar a tener este tipo de crisis, ¿ok? Bueno, vamos con lo importante, que es el cuadro clínico, porque obviamente, como comentaba al principio, hablar de migrañas es algo muy largo. Aquí les voy a dejar algunos links de algunos estudios que se han hecho en pacientes migrañosos, sobre fisiopatología, sobre tratamientos y demás, para que ustedes puedan profundizar. El cuadro clínico es muy característico en la persona que tiene migraña, muy característico, y lo vamos a dividir en tres fases. La primera fase es la fase prodrómica o la fase del pródromos. La persona que tiene migraña ya sabe que le va a dar migraña. Esto es algo muy característico porque la persona empieza a tener cambios en el estado de ánimo, es decir, empieza a tener algunas conductas o comportamientos quizá más irritables, quizá ansiedad, quizá depresión, es decir, hay un cambio muy notorio en el estado de ánimo. Incluso la persona ya sabe cuando vienen estos cambios de ánimo que puede dar migraña. Empieza a haber una pérdida del apetito. Posteriormente empieza a tener sensaciones de náuseas o bien una combinación de las anteriores. Puede presentarse uno o más o dos de estos
de estos tres síntomas o combinados. Es decir, es una fase quizá muy vaga, ¿no? Pero ya la persona empieza a darse cuenta de que empieza con un prodromos. En la segunda fase, vamos a llamarle que en esta primera fase es la fase como que te avisa, la frase premonitoria, por decirlo de alguna forma. Una de las características de esta fase es el aura migrañosa. Y bueno, para las personas que no saben cómo es que se avisa, cómo la persona sabe que va a venir esta crisis de migraña, en esta imagen que les puse aquí, así es exactamente como se ve el panorama visual. Se empieza a ver estos destellos de colores como si se estuvieran moviendo alrededor del campo visual, y entonces pueden ser de leves, moderados, intensos, e inclusive pueden llegar a tapar todo el panel visual, todo el campo visual, perdón, y entonces la persona ya sabe que va a desencadenarse esta crisis. Puede ser en forma de zigzag, incluso zigzag que son destellos como si vieras un arco iris que relampaguean, pero así es exactamente como se ve. Este es el panorama que vemos cuando tenemos una crisis de migraña. Esta parte del aura son los síntomas neurológicos transitorios. Estos se van a ir, por decirlo de alguna forma, instaurando de forma progresiva y van a empezar a provocar alteraciones en la visión en la mayoría de los casos, no en todos. Inclusive en un porcentaje de personas pueden empezar a tener alteraciones en el lenguaje. Eso a mí en lo personal me pasó una sola vez. Estaba dando una clase en un congreso y de repente me empezó el aura migrañosa. Ya sabía que me iba a dar, traté de controlarlo y de repente ya no podía coordinar lo que pensaba o la frase que tenía que decir, por ejemplo, de la diapositiva, y coordinarla con el lenguaje. Esto es algo muy interesante porque esto va generando a una depresión cortical que se va propagando desde el lóbulo occipital del cerebro, va lanzando ondas que se van emitiendo de atrás hacia adelante y van provocando disfunción en las estructuras cerebrales. Es interesantísimo este fenómeno porque puede haber trastornos en el lenguaje en ese momento. Recordemos que en la fisiopatología, pues bueno, los nervios, déjenme poner aquí un puntero, es interesantísimo porque los nervios que se derivan del cerebro pueden sobreexcitarse y causar esta dilación de los vasos sanguíneos que ya comentamos al principio. Inclusive, amigos, viendo como la persona con migraña tiene esta hipersensibilidad a nivel neurovascular, el simple hecho de que una persona puede estar viendo constantemente esta imagen puede desencadenar una crisis migrañosa. ¿Ok? Entonces esto es un fenómeno interesante, el fenómeno del aura migrañosa, porque bueno, algunas estadísticas nos hablan de que solamente del 15 al 20% de los pacientes presenta este fenómeno y puede llegar a durar entre 10 y 30 minutos. Obviamente no todas las migrañas, presentan aureas, no todas. Entonces hay muchos tipos de aura, ¿no? Que no me quiero meter tan detalladamente en esto, pero tenemos auras visuales, tenemos auras sensitivas, el aura del lenguaje, como ya lo compartí en minutos anteriores. El aura de retiniana también es muy poco habitual, pero también se llega a dar. El aura del troncoencéfalo, en donde aquí también podemos encontrar algunas alteraciones visuales sensitivas, también auras motoras. Vaya, el aura en el paciente migrañoso es muy amplia, pero se las comento para el que quiera profundizar. Después viene la fase 2, esta era la fase prodrómica. En la fase 2 ya está como tal la fase de dolor. La fase de dolor se suele presentar como una molestia leve de cefalea que se va incrementando en intensidad.
Y aquí depende de cada persona porque puede llegar a ser este dolor inclusive a durar entre horas, quizá 2, 3, 4 horas, y hay pacientes que pueden llegar a tener hasta 72 horas de dolor. Aproximadamente una sexta parte de los pacientes con migraña llega a tener fases de 48 horas de dolor. Y el tipo de dolor y la zona afectada pues varía en cada paciente. Ya comentábamos al principio que es un dolor pulsátil, que es unilateral, es decir, que se va a ir hacia una parte del cerebro, pero habrá pacientes que lo puedan tener en toda la zona frontal, quizá temporal, temporofrontal, es decir, son dolores muy difusos y depende mucho de cada persona. Esta fase de dolor es en la que nosotros tendríamos que tener herramientas para intervenir, es en esta fase. Hay algunos medicamentos, me voy a regresar tantito aquí al pródromos, porque hay algunos medicamentos, estoy hablando de fármacos por supuesto, hay algunos fármacos que pueden evitar la crisis migrañosa. Algunos de ellos, no quiero dar nombres, pero hay algunos fármacos que el paciente puede ingerir en el pródromos y evita la crisis migrañosa, pero no siempre funcionan, vaya, no siempre asegura que se va a detener esa fase aguda de la migraña. Entonces, como terapeutas, aquí tendríamos nosotros que intervenir en la fase aguda de dolor, que es la más molesta. Recordemos que la OMS ha clasificado a la migraña como una de las 20 patologías más discapacitantes que puede existir. ¿Sale? Entonces, aquí nosotros tendríamos que hacer la intervención, tener herramientas que el paciente migrañoso que tiene migraña tenga el hábito de tener en casa sus imanes, por ejemplo, si sabe de acupuntura, pues bueno, ya hacer protocolos, homeopatía, quizá como un tratamiento profiláctico a largo plazo, pero de entrada tener imanes para hacer una intervención. Ahorita vamos a hablar de cuál sería la intervención biomagnética en estos casos. Esta fase es la más intensa y esa es la fase en la que los pacientes deberían de tener atención inmediata. No todos los fármacos funcionan, por supuesto, no todos los fármacos sirven. Tendría que tomar la persona quizá en el pródromos algún fármaco, algún tipo de herbolaria, homeopatía, colocar imanes, pero una vez que sobreviene la fase, en mi experiencia es un poco complicada de abordarse, pero los síntomas disminuyen muchísimo. ¿Qué pasa después? En la fase 3, bueno, acá me faltó el 3, pues la fase 3 viene la fase de resolución o también se le conoce como la fase de resaca o la parte postdrómica. En esta fase de resolución, ¿qué es una resaca? Bueno, se dice, y es algo que no podría quizá compararlo porque no he sentido este tipo de síntomas, que el paciente que tiene migraña después de la crisis aguda de dolor es como si estuviera experimentando una resaca cuando los pacientes ingieren muchas bebidas alcohólicas y al otro día tienen estos síntomas clínicos, estos síntomas característicos, ¿no? Cruda, como le decimos aquí en México. Entonces, ¿qué es como es una sensación que va de una sensación de estar con una energía muy baja? ¿Cómo le decimos? Aquí los pacientitos me dicen, es que me siento desguanzado, ¿no? Yo creo que ese es uno de los términos coloquiales que la gente usa, que se siente muy cansada, que se siente con cierto dolor de cabeza, con una sed intensa, mucho sueño, mucho cansancio, dolor muscular. Vaya, ese tipo de síntomas son los que experimenta el paciente en la fase de resolución. Y puede ir, dependiendo de la persona, desde pocas horas hasta muchos días. Las personas pueden experimentar una crisis de migraña severa, intensa, que dura 48 horas y a veces son 2, 3, 4 días teniendo esta fase de resolución o esta fase de resaca. Y entonces ahí es cuando nosotros tendríamos que dar estas intervenciones
en días posteriores a la crisis, o bien hacer terapias constantes para poder evitar otra crisis, ¿no? Por supuesto. Esto es interesantísimo porque nos damos cuenta que la migraña, pues bueno, tiene una fisiopatología muy interesante y tendríamos también que ver las estadísticas, amigos. Yo sé que a lo mejor las estadísticas nos suenan un poquito aburridas, pero estaría muy bueno que alguno de ustedes, pues bueno, hiciera quizá de forma empírica, a lo mejor una serie de casos y que de 20 pacientes que atiendan con migraña, a lo mejor ir alternando ciertas terapias alternativas y ver en cuántas se resuelve al 100%, en cuántas disminuye la frecuencia de las crisis y en cuántas se cura al 100%. Esto sería interesantísimo porque hay un porcentaje de pacientitos que tienen migraña en donde la migraña se hace crónica. Si la persona no toma las medidas adecuadas para contrarrestar sus efectos, es decir, si no lleva una buena dieta, si no controla el estrés, si no acude a terapia psicológica, porque también es importantísimo esto, si la persona quizá se somete a estímulos altamente sensibles, estímulos que puedan aumentar su sensibilidad, mucho ruido, quizá ruidos, cuartos con mucha luz, por ejemplo, olores, es decir, si la persona no toma las medidas para contrarrestar, un estudio que sacó la Sociedad Española de Neurología publicó que el 3% de las personas con migraña pasan de tener una migraña episódica a una crónica. Entonces esto es obviamente alarmante porque imagínense si es una persona que tiene trabajo o que tiene que trabajar en oficina o que no puede faltar al trabajo, y entonces aquí es algo discapacitante. ¿Cuánto dura un episodio de migraña? Bueno, ya comentaba, es de moderada a intensa. Los ataques duran de 4 horas hasta varios días. Algunos casos se resuelven con el sueño. A veces la persona solamente necesita dormir. Incluso en lo personal, a mis pacientitos les indico algunas pastillas para dormir, para que si sobreviene la crisis en cualquier momento del día, la persona tome una siesta de 4, 5, 6 horas continuas para que cuando ya se levante solamente tenga la fase de resaca. Generalmente es un dolor unilateral, pero puede llegar a ser bilateral, como ya comentábamos. Es un dolor, la característica es pulsátil o palpitante. Y es un dolor que, haciendo una escala de dolor del 1 al 10, es un dolor 10. Es un dolor muy, muy intenso. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Obviamente la persona ya sabe que tiene migraña, por supuesto. Se basa en los síntomas característicos, se hace una evaluación clínica y con todos los síntomas que ya venimos comentando, ¿no? Que son muy característicos, que son muy específicos. Hacer una buena exploración neurológica, métanse a YouTube, hay muchos videos sobre cómo hacer una buena exploración neurológica para descartar otro tipo de cefaleas. Recuerden que la migraña es una cefalea primaria. Para descartar quizás cefaleas secundarias habría que revisar todas estos elementos, funciones mentales, revisar los nervios craneales, el sistema motor, los reflejos, la sensibilidad, los signos meníngeos, porque recordemos que una de las causas de cefalea secundaria es la meningitis, por ejemplo. Revisar muy bien el cerebro, la marcha. Esto se hace a través de una buena exploración neurológica, que bueno, ya ustedes se tomarán el tiempo de ver un video de cómo se hace una exploración neurológica, ¿ok? Ahora, ¿cómo es el tratamiento? Miren, el tratamiento es una cosa muy controversial, por decirlo así, porque, pues bueno, se ha primero determinado que la primera línea en el tratamiento de la migraña es eliminar los factores desencadenantes, que ya los aprendimos. ¿Cuáles principales? El estrés, estímulos sensitivos, estímulos lumínicos, estímulos auditivos y estímulos del olfato. Es lo primero.
hay algunos artículos en la literatura que nos sugieren intervenciones conductuales, manejo del estrés, como específicamente con yoga, con meditación y con psicoterapia, para que la persona pueda manejar todo ese estrés que sobreviene y que puede desencadenar una crisis de migraña. Para las cefaleas leves se pueden indicar paracetamol o algún otro antiinflamatorio no esteroideo, cual obviamente no me permite mi cédula profesional darles consulta por internet, pero bueno, esto ya ustedes lo pueden consultar con su médico si ustedes tienen migraña o ya tomar otro tipo de decisiones. Pero para los ataques muy graves se utilizan otro tipo de fármacos, como los triptanos o la dihidroergotamina, más un antiemético antagonista de la dopamina, porque recordemos que los pacientes cursan con náuseas. Entonces, ya este tipo de tratamiento, estamos hablando de tratamiento alópata, y es importante que tú lo conozcas como terapeuta. Les voy a recomendar mucho un canal, se los voy a postear aquí en el link, que es del doctor Gustavo Miranda Cienfuegos. Él es catedrático de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tiene unas clases ahí muy interesantes de farmacología que él sube para sus estudiantes, por supuesto de la licenciatura, pero que bueno, a ti como terapeuta te puede servir perfecto para poder entender un poquito de la farmacología. Entonces, definitivamente, amigos, una explicación detallada de este trastorno va a ayudar a los pacientitos a comprender que si bien la migraña no puede curarse, porque esa es una realidad hasta ahorita, puede ser controlada. Ojo, estoy hablando de lo que nos marca la literatura. Seguramente hay terapeutas extraordinarios que han curado migraña. Seguramente los hay. Sin embargo, es muy importante darle una luz a la persona, darle esperanza de que esas crisis pueden ser controladas con varias medidas. Y también esto le va a permitir participar mejor en su tratamiento. Yo le explico a la persona a detalle, quizá con este video, que es muy sencillo, amigos. Yo entiendo que esa es información muy básica, pero está hecha para el terapeuta, para la persona que no tiene entrenamiento médico. Entonces yo le explico todos los desencadenantes que puede pasar en el cerebro, cuáles son esos alimentos que la persona debe de evitar, cómo manejar el estrés con psicoterapia. Vaya, es hacerle ver a la persona esta explicación lo más detallada posible, pero que la persona tiene que participar, tiene que tener también un papel importantísimo para poder mejorar en esos síntomas. Aquí les puse una diapositiva que nos puede guiar hacia qué suplementos alimenticios tomar, ¿no? Es muy importante una buena alimentación, por supuesto. Ya hablamos de los alimentos que pueden desencadenar estas crisis, pero bueno, vitaminas, sobre todo la vitamina B2. Aquí les puse una dosis sugestiva solamente, magnesio y la coenzima Q para poder tener quizá estos suplementos y ver la posibilidad de que las crisis ya no sobrevengan después. Es muy importante insistirle a la persona que lleve un diario, como comentaba, ¿no? Un diario de los alimentos que toma y también un diario de las cefaleas para documentar, uno, la periodicidad de las crisis y también los posibles desencadenantes y la respuesta al tratamiento. Es decir, si la persona dice, me dio migraña, ok, a ver, hoy me dio migraña y qué alimentos consumí 2, 3, 4 días antes, y llevar el diario. ¿Ok? Con esto buscamos los desencadenantes en alimentos y también vamos a buscar también algunas formas de buscar una alternativa para intervenir en estas crisis. Ahora, yo solamente se los pongo así, ¿no? Como una diapositiva, vaya, extra, que obviamente esto ya queda bajo responsabilidad de cualquier terapeuta.
Ahora, ¿qué hacemos nosotros como terapeutas en la intervención biomagnética? Recuerden que siempre evitamos hablar de tratamientos. Hacemos intervenciones. Una intervención biomagnética en el paciente migrañoso. Pues de entrada esto ya es de cajón. El rastreo completo. Despolarizar todos los pares asociados, hongos, virus, bacterias, parásitos, por supuesto. Esto está de más decirlo y comentarlo. Pero, como comentaba, bueno, ¿para qué nos serviría el rastreo completo? Bueno, para alargar más las crisis en el paciente. Si la persona tenía una crisis quizá cada mes, hay que checar si con el rastreo constante, quizá cada 15 días, cada mes o cada 2 meses, ver si esas crisis se espacian a 2 meses, a 3 meses, a 6 meses. Es decir, para ese rastreo completo. ¿Ok? Buscar estos hongos, virus, bacterias y parásitos que están generando esas alteraciones neurovasculares. Pero ¿en dónde nos tenemos que enfocar? En la crisis migrañosa propiamente dicha. El tratamiento o asistencia o intervención en el momento del dolor es donde la persona en casa tiene que tener sus imanes o tú hacer una sesión a distancia. ¿Qué pares, aparte del rastreo completo, nos pueden ayudar? El par 100-100. Recordemos que este par se utiliza para mejorar la irrigación a corteza cerebral. Si en la fisiopatología ya se habló de una vasodilatación de las arterias o de los vasos sanguíneos que irrigan al cerebro, entonces aquí con este par estaríamos ayudando a volver que los vasos sanguíneos tengan una mejor perfusión, una mejor oxigenación y que la crisis disminuya. Ojo, en lo personal, cuando a mí me han dado las crisis, yo les comentaba que de enero para acá no he tenido crisis, pero sí mejoran los síntomas. Si el dolor lo tenía en un 10 al inicio, si me dura, por ejemplo, 6 horas la crisis, obviamente los primeros minutos el dolor es menos intenso. Es decir, que sí es efectivo este par 100-100. ¿Con qué podemos complementar el momento de la crisis? Nervio vago, nervio vago. Vamos a poner nervio vago porque recordemos que en el pródromos hay náuseas. Inclusive hay pacientes que llegan a experimentar vómito como tal. Y es bien interesante, amigos, porque un cierto número de pacientitos refieren que cuando está el reflejo de náusea y las personas pueden llegar a vomitar, es decir, pueden llegar a vaciar todo el contenido gástrico a través del vómito, refieren cierta mejoría. Esto es interesantísimo. Entonces, recordemos que parte del aparato digestivo está inervado por el nervio vago. Entonces, habría que hacer una intervención ahí para poder regular esa conducción nerviosa y ver la posibilidad de disminuir los síntomas, sobre todo en el pródromos. Tenemos que regular sistema simpático y sistema parasimpático con cervical sacro y con esternocleidomastoideo y esternocleidomastoideo. Esto es muy importante porque, pues bueno, si la persona ya ha estado en situaciones de estrés crónico, el sistema nervioso simpático está súper activo. Entonces tenemos que regular el sistema nervioso simpático para que la persona pueda, y fíjense que este tratamiento específicamente lo pueden recomendar para que la persona se lo ponga todos los días, por las noches, todos los días, cervical sacro y esternocleidomastoideo. Y hay otros, esternocleidomastoideo con esternocleidomastoideo es para sistema simpático y cervical sacro para el sistema parasimpático. Pero combinados podemos regular estos dos sistemas, ¿ok? En la crisis migrañosa coloco estos pares. Hay algunas imágenes muy interesantes que circulan en redes sociales con respecto a la corona de imanes para quitar larvas energéticas, quitar parásitos y demás. Es un enfoque interesante. Habría que revisar quizá la eficacia para las larvas, pero lo que sí
sé que funciona perfectamente bien esta corona de imanes, alternando un positivo con un negativo, es decir, negativo, positivo, hasta cubrir toda la circunferencia de la calota, vaya, del cráneo, de la cabeza. La crisis disminuye en su duración muchísimo y quita el dolor. Y no solamente eso, amigos, que quizás si la persona no quiere tomar un fármaco para dormir, esta cadena de imanes va a estimular no solamente todos los nervios implicados, sobre todo el trigémino. Recordemos que el nervio trigémino es uno de los que se afecta, es uno de los más afectados en la migraña, no solamente a nivel nervioso, sino también a nivel hormonal, porque esta cadena de imanes va a impactar indirectamente a la glándula pineal y esto puede llegar a generar somnolencia, una sensación de sueño. Entonces es una especie de inducción al sueño natural sin tomar fármacos. Recordemos que nos marcan algunas formas de tratamiento que se resuelve con el sueño. La persona se duerme y esa es la solución. Y si la persona no tiene sueño, porque a lo mejor le dio la crisis a las 6 de la mañana y ya es momento de levantarse y ya tuvo 8 horas de sueño, claro que no va a tener sueño. Colocamos corona de imanes para estimular, para la glándula pineal, que es la que regula el sueño, y la persona nuevamente va a entrar en un proceso de relajación, en un proceso de sedación, por decirlo así, para que pueda dormir durante la crisis. Esta es fascinante, es uno de mis tratamientos favoritos, la corona de imanes. ¿Con qué más podemos complementar? Con técnicas de Bansal, magnetoterapia. Magnetoterapia. Vamos a colocar técnica de Bansal 1, técnica de Bansal 5 y punto local en la zona afectada, que sería el cerebro. ¿En qué parte? Pues bueno, hay que rastrear en qué parte del cerebro. Quizá me pueda centrar en la zona dolorosa, quizá me pueda centrar en la zona vascular alterada, si lo detecto por rastreo, quizá me pueda enfocar en el lóbulo afectado, lóbulo frontal, temporal derecho, temporal izquierdo, parietal derecho, parietal izquierdo u occipital. Quizá me enfoque más en las conexiones neuronales, quizá te enfoques en los neurotransmisores, es decir, ya depende de cada persona, de cada terapeuta, la información que tenga sobre todo en dónde hacer estas intervenciones con técnicas de Bansal. Recordando solamente, las técnicas de Bansal son técnicas de magnetoterapia, Bansal 1, palma derecha negativo, palma izquierda positivo, y esta misma configuración se coloca en las plantas de los pies. Aquí les dejo un video, chicos, para que lo vean. Aquí no se los puse, pero también pueden colocar el par oreja-oreja. El par oreja-oreja para regular, estimular los 12 pares craneales. También es un punto que sirve muchísimo durante la crisis migrañosa. ¿Ok? Esos serían como los puntos cuando tenemos al paciente con el episodio de dolor. ¿Cuál es el tip que yo les doy para los terapeutas más experimentados o para los terapeutas que quieran profundizar todavía más en su práctica clínica? El enfoque PUMS. Recordemos que este enfoque PUMS del ingeniero César González Rivera, este docente investigador chileno, en su libro Por una mejor salud, tiene un capítulo interesantísimo sobre alteraciones o trastornos cerebrovasculares neurológicos del sistema nervioso central, migrañas, cefaleas y bueno, otras cosas, ¿no? Este enfoque es muy interesante porque ahí vamos a buscar todos los fenómenos de alteración específicamente en el cerebro. Todos estos daños tisulares que pueda llegar a tener la corteza cerebral, todos esos daños que pueda haber por un patógeno, por una emoción, por toxicidad, vaya, por muchísimas otras cosas, lo aprendemos en este enfoque. En este enfoque es muy interesante porque aquí se puede revisar desde las alteraciones que se detectan en todos los lóbulos, como ya les comenté, pero también en otras ramas, en otras estructuras, aquí está.
aquí está un panorama, obviamente es un panorama muy grande, pero es un panorama general de lo que nosotros podemos rastrear y buscar en sistema nervioso central en el cerebro. Podemos rastrear los ganglios basales, el hipocampo, el tálamo, los colículos, los núcleos hipotalámicos, la corteza cerebelosa, la protuberancia, la médula oblonga, los ventrículos cerebrales, la amígdala cerebral. Vaya, esto es algo obviamente muy profundo, en donde tendríamos que rastrear, pues bueno, todos los fenómenos de alteración celular, vascular, neuropático, estructural, físico-químico, etcétera. Es un enfoque muy interesante. Aquí les voy a dejar abajito los links de las entrevistas que le hice en su momento al maestro César, porque es algo que nosotros podemos profundizar y que nos va a dar una herramienta fenomenal para atender a nuestros pacientes con migraña. Ahora, ¿cuál sería la profilaxis? La profilaxis se refiere a qué hago, qué le indico a mi paciente para evitar que sobrevengan las crisis. Pues bueno, ya comentábamos que en su momento el tratamiento o la intervención preventiva o tratamiento preventivo tendría que estar enfocado primero que nada a disminuir los factores que desencadenan. Es lo primero, que ya aprendimos cuáles son a lo largo de este video. Obviamente hay algunas plantas medicinales que se han estudiado en algunos estudios, o bueno, algunos son aleatorios, algunos son a doble ciego. No hay quizá algunos estudios que puedan corroborar al 100% la eficacia de esta planta medicinal. Yo les voy a hablar desde mi experiencia personal, y es que esta planta la tomo en infusiones. Es una planta que también se le conoce como hierba de Santa María, es muy amarga, tiene acciones farmacológicas directamente en la corteza cerebral, directamente en estas estructuras, y esta es la herbolaria que yo tomo como medida profiláctica más todo lo anterior. Rastreos completos constantes, si sobreviene una crisis, todos los puntos que ya les compartí, pero habría que revisar, por supuesto, que la persona tenga una buena función renal, que tenga una buena función hepática, que no tenga reacciones alérgicas y sobre todo que el uso de esta planta sea para el máximo beneficio de la persona. Tenemos que considerar mucho esta plantita, investigar muy bien su fitoquímica, su bioquímica, todo el mecanismo de acción farmacológico para poder determinar si le puedo dar a una persona o no esta plantita. En lo personal es la que yo uso y bueno, ya está sujeta a cada quien. Aquí abajo les voy a poner algunos links que los van a llevar también a información más detallada sobre esta plantita, amigos. Quiero finalizar también, me quiero regresar aquí un poquito en la intervención biomagnética, porque definitivamente la persona tendría que tener también intervención psicoterapéutica. Es importantísima la intervención psicoterapéutica, sobre todo en el manejo del estrés. En lo personal, a mí que me funcionó en el ámbito emocional, a mí me funcionó muchísimo la hipnosis. La hipnosis. Tuve un terapeuta extraordinario de hipnosis, el maestro Andrés Reyes, fue mi psicoterapeuta en su momento. Y yo recurrí a la hipnosis como un último recurso, porque yo ya había tenido crisis de cada 15 días, cada mes, cuidaba muchísimo mi dieta y aún así no cedían las crisis, y era una cosa tremenda. Entonces recurrí a esta herramienta terapéutica, la hipnosis. El maestro Andrés me dio 4 sesiones nada más y fue una maravilla, porque yo estuve un año sin crisis de migraña, un año. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues bueno, trabajé mucho en la parte emocional, trabajé mucho en la parte mental, pude ser más consciente de por qué venían las crisis, qué detonaba a nivel emocional, a nivel mental, qué ganancia estaba teniendo con la migraña. Vaya, es un trabajo interno brutal, y se me quitó un año. Obviamente, como yo tengo un antecedente heredofamiliar por parte de mi padre, pues no cuidé la dieta,
comía chocolates, comía semillas, comía, vaya, cosas que en teoría no debería de comer, cuidando la dieta que evita las migrañas. Y después de un año, amigos, las crisis vinieron fuertísimas, fuertísimas, como nunca las había tenido, que fue cuando ya tuve esta aura de lenguaje, de no coordinar mi cerebro con el habla, ¿no? Fue una cosa tremenda. Retomé mi dieta, retomé mis tratamientos biomagnéticos, retomé mis tratamientos profilácticos, retomé mis protocolos de desintoxicación por la noche, y de 4 meses para acá, chicos, no he tenido ninguna sola crisis. Posteriormente, a título personal, lo que hice fue tomarme una radiografía de mi dentadura, y resulta que parte del problema era porque las terceras molares inferiores están a milímetros de tocar todos los nervios que pasan por el maxilar inferior. O sea, estoy a nada de que toquen, y obviamente recordemos que las terceras molares, como lo dije en el primer video, pueden tener una etiología, pueden tener la culpa directa de que la persona tenga migrañas, amigos. Entonces, esto hay que tenerlo muy bien claro, la intervención multidisciplinaria de un pacientito como estos, porque si tenemos un paciente y ya le di 4, 5, 6 o 20 rastreos y no mejora, mándalo con el psicoterapeuta, mándalo con un odontólogo que le saque una radiografía. Hay que descartar otros procesos, por supuesto, y siempre caminar de la mano con otros profesionales de la salud, amigos. Así es que bueno, es un video muy cortito, por supuesto, es un video muy básico con respecto al paciente con migraña, y espero también sus comentarios. A ustedes, ¿qué les ha funcionado? ¿Cómo han ustedes hecho estas intervenciones en sus pacientes? ¿Con cuántos han tenido éxito? ¿Cuántos no han tenido éxito? Porque aquí trabajamos y aprendemos todos, amigos. Espero que esta clase haya sido muy productiva para ustedes. Los espero en todas nuestras redes sociales para que nos dejen sus dudas, sus comentarios. Y pues bueno, recordemos que a veces la terapia biomagnética no siempre va a ser la solución para una patología, pero si tenemos el panorama general de alguna enfermedad, podemos tener un mayor entendimiento y, por supuesto, herramientas para atender mejor a nuestros pacientes. Amigos queridos, espero que tengan un excelente día en donde sea que me estén escuchando. A todos mis alumnos en Perú, en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, aquí en México, a donde sea que llegue este video, les abrazo con el corazón, deseándoles un excelente día. Que se la pasen muy bien. Nos vemos en el próximo video, amigos. Chao.